De ahora sí. Empecemos con esto, que lo que voy a narrar es un libro demasiado largo. Eh, el mito de Wacom. El dios del cielo, Pachacamac, esposo de la diosa de la tierra, Pachamama, engendró dos hijos gemelos, varón y mujer, llamados Wilcas. El dios Pachacamac murió ahogado en el mar de Lurín. Se encantó en una isla. Este hecho quedó viuda la diosa Pachamama y sufrió con sus hijitos muchas penalidades. Era una noche interminable cuando la viuda salió de Capur por las fragosidades de Gazgachín, de la quebrada de Arma, y descansó al pie de la roca de Pumaquihuay. Sobre las altas cumbres acechaban monstruos horrendos. Los felinos hambrientos rugían en el fondo de la quebrada, llenos de terror. Los huecas lloraban inconsolablemente. La luz coruscante de una llama muy leve sobre un lejano picacho lleno de esperanza a la atribulada madre de los mellizos. Después de beber en la laguna de Huiracocha, la viuda y sus hijitos continuaron su viaje hacia el sitio donde brillaba la luz. Los huelcas no sabían que su padre Pachacamac había muerto y dijeron a su madre: vamos pronto al sitio donde arde la leña y ahí encontraremos a nuestro padre. La caverna de Huacón Pahuacín del cerro Repongue era el sitio donde ardía una hoguera. Allí bebió un hombre semidesnudo llamado Huacón. Los viajeros llegaron al sitio donde ardía la leña y allí encontraron al Huacón. Pasad, les dijo, y sentaos sobre este tuto mientras yo cocino. El tuto era un tejido de crin vegetal que todavía conservaba las espinitas. Los niños se hallaban incómodos sobre este asiento. El Wacom sancochaba papas en una olla de piedra y dirigiéndose a los mellizos les dice: id al puque y traedme agua en ese cántaro. Los niños obedecieron, pero la vasija que llevaron a la fuente estaba rajada y por esta causa los mellizos tardaron mucho en regresar a la caverna, mientras los huilcas se demoraban en la fuente. El antropófago Wacom quiso seducir a la madre de los mellizos, mas no pudiendo efectuar su intento, devoró a la diosa Pachamama, quien pagó con la muerte su gran fidelidad al dios de los cielos, Pachacamac. El maligno Wacom se nutrió de la carne y de la sangre codiciada de la madre de los mellizos y guardó una parte de su cuerpo sacrificada en una olla muy grande. Cuando los mellizos llegaron del manantial, se dirigieron al Wacom y preguntaron por su madre. Wacom le contestó: muy lejos de este sitio ha ido vuestra madre, pero llegará muy pronto ella. Mas los días pasaban interminables y la madre de los Wilcas no llegaba. Los niños lloraban amargamente en la ausencia de su madre. El Huay Chau, el ave que anuncia la salida del sol, les comunicó detalladamente la muerte y les anunció el peligro que ellos corrían en la compañía del sanguinario Wacom. El mítico y apocalíptico regreso de Nailam. Nailam, personaje mitológico del antiguo Perú que vino del mar, el que trajo la civilización a las tierras lamayecanas. Cuentan los naturales que Nailam arribó a las playas de la hoy Caleta de San José y al pie de la desembocadura de un río que se llamó Faquisyanga, el río de Lambayeque, y su séquito, precedido por su esposa Seternic, y construyeron un templo que nombraron Chot, Huacachotún, y en él colocaron un ídolo de jade verde al que llamaron Yampayek. De allí provenía el nombre de Lambayeque. También cuenta la leyenda que el sucesor de Nailam fue Tempeyek, quien quiso cambiar de sitio al ídolo y como castigo divino hubo un gran diluvio. Al parecer esta cultura se origina en Nailam, el enviado del viento, que llega a tierras Mochica Chimú y que enseña la navegación a vela, dando poco después origen a los caballitos de Totora. Un caballito de Totora es un tipo de embarcación construida desde 1000 a 3000 años antes de Cristo con tallos y hojas de totora.
Está diseñado para transportar a un navegante con sus aparejos durante las faenas de pesca marina y que hasta ahora podemos encontrar en el norte peruano. Habiendo vivido muchos años en paz y quietud, esta gente, ya habiendo su señor y caudillo tenido muchos hijos, vino el tiempo de su muerte, y a fin de que entendiesen sus vasallos que la muerte tenía jurisdicción sobre él, lo sepultaron escondidamente en el mismo aposento donde había vivido, y publicaron por toda la tierra que él, por su misma virtud, había tomado alas y había desaparecido. Miguel Cabello Balboa, en la miscelánea antártica de 1586. La escena presentada corresponde al regreso tan esperado de Nailam, donde es dejado en una balsa, según la tradición, es recogido por pescadores de Huanchaco, en Caballitos de Dora, mientras un personaje antropomorfo, hombre ave, rompe las olas y da tranquilamente las aguas y da tranquilidad de las aguas al paso del mítico señor. La confesión de Nailam. Nailam estaba enfermo de tristeza porque la lluvia benéfica se había retirado de los cielos y hombres, animales y cementeras se morían de sed. El jefe Mochico ordenó que todos los habitantes pidieran a las bocas su ayuda y que lloraran impenetrando el favor de las estrellas, que ofrecieran aquella sacrificio de cebo, coca, harina, de maíz, chicha, y privándose a hombres, mujeres y niños de comer sal y ají, y a las estrellas que les dieron el sacrificio de sus lágrimas. El mismo jefe mandó poner sus ropas repartidas por todos los caminos que conducían a las dos bocas principales, su templo y su palacio, que eran las bocas Chotuna y Ciotarnic, para que, esparciéndose el mal entre los caminantes y los vientos, desapareciera su enfermedad. Luego se bañó en un pozo artificial que contenía chicha en lugar de agua, contrariando la fórmula del ritual que ordenaba hacerle en los ríos y lagunas para que el agua se llevara la enfermedad o el pecado, y en lugar de la abstinencia de sal y ají decretada por él mismo, consumió ambos condimentos. Por lo tanto, el cielo permaneció mudo ante las súplicas y sacrificios, las tierras secas y los hombres y animales siempre sedientos. Para mayor castigo y sarcasmo, en el propio momento de la realización de estos actos apareció en el lejano horizonte un arco iris, y Nailam, contrariando la tradición que establecía. Por eso preciso enterrar a los muertos en las arcadas de los cerros con abundantes alimentos, para que estén juntos y por su mismo camino. Cada cerro tiene una alma propia y otra colectiva o grupal. La primera está formada por la vida oculta del mismo cerro y que ha encontrado el descanso eterno en su seno. El alma propia del cerro cuida de las almas de que es guardadora, las defiende y se personifica con ellos. Es tal su decisión y su poder que aquel que pretenda arrancarle sus secretos a sus tesoros sería atacado del mal del cerro, o en cambio se lo comería el cerro. Aquel mal consiste en una tristeza completa y constante, que conduce irremisiblemente a la muerte, y el segundo castigo estriba en que la víctima no volverá a ser vista jamás, porque el cerro la tomará para sí y depositará en sus entrañas. Pero como el propio espíritu del cerro y su alma colectiva necesitan personificarse para vivir, y como solamente la culebra penetra libremente en las entrañas de los cerros, estos se convierten en culebras de oro, lo que encierra un doble símbolo, ya que el ofidio representa la tierra, el cerro y al hombre, y el metal al sol, a Dios y al tesoro. Aunque el ser humano que coja o mate a la culebra de oro, poseyendo con ello la clave del enigma, se hará dueño del tesoro del alma del cerro y de las almas de aquellos que tienen en él su sepultura y que tan avaramente se guardaron. Y ese hombre, dueño del secreto, podría producir a voluntad el mal del cerro o hacer que los hombres sean comidos por los cerros. Sería, pues, el creador de la muerte. El hipocampo de oro. Yo, joven, tengo 40 años entrando al mar, conozco el color de las aguas y casi nunca me ha pasado nada, con el favor de Dios. Al comienzo no me acostumbraba al agua, mi padre me llevaba mar adentro para ayudarle. Yo, muchacho, tenía amigos que me querían tanto.
Muchos ya han muerto igual que mi papá, pero te voy a contar algo que muchos pescadores, al igual que yo, no llevan a sus hijos pequeños. Cuando el, cuando el mar está de otro color. El mar cuando está nublado es bravo. Se iban en las noches entre nublado y no me llevaban. Al día siguiente, al mediodía, volvían con una carga de peces. Yo les escuchaba a veces a la hora de comer cuando tomaban cervezas y contaban que habían visto un caballo de mar. Mi papá contaba que era grande, color del oro. Era un caballo rojo que se asomaba en la niebla. Y dicen que aparecía y desaparecía. Y en ese lugar tiraban las redes y cogían una mancha de peces. Así contaban, yo nunca los he visto. Como te dije, trabajo 40 años en el mar, recogiendo pescados y nunca he visto tal caballo de mar. Seguro sería un cachalote u otro animal grande de mar adentro. ¿Cómo habrá sido? Yo no creo en lo que contaba. La Llorona. Cada cierto tiempo se escucha llorar una mujer. Sale de su escondite a las 12 de la noche en busca de niños. Nuestros papás nos contó lo siguiente. Uno de los niños nos cuenta esta leyenda y los otros mueven la cara en señal de depresión. Había una mujer que tenía a su hijo, al cual quería mucho. Ella se iba a trabajar a la chaca a coger algodón con su hijo a la espalda. Pero el capataz se molestó porque más atendía a su hijo que trabajar. Así que le dijo que viniera a trabajar sola y que dejara a su hijo en su casa. Y si no, no había trabajo. La mujer, como era pobre, dejó a su hijito en su casa. Al volver en la tarde, su hijo había desaparecido. La mujer salió disparada buscando a su hijo, pero por más que buscó no lo halló. Y se volvió una loca que andaba llorando por las calles, por las chicas gritando que le devolvieran a su hijo. Por tiempos desaparecidos y no se le escuchaba llorando. De ahí se ha vuelto la Llorona. A medianoche llora y a medianoche se roba niños. Han desaparecido muchos, por eso da miedo andar solo. Nos puede llevar la Llorona, creyendo que somos sus hijos. El cerro encantado. Esta historia empieza con un señor que estaba cuidando sus animales. Entonces empezó a llover y se metió en una cueva que estaba en un cerro cercano. Se dio cuenta que había muchas flores y le llamaron la atención y empezó a cortarlas para llevárselas a su esposa. Mientras más avanzaba, más flores encontraba. Cuando se dio cuenta que no encontraba la salida, mientras su esposa preocupada porque no llegaba a su casa. Entonces pide ayuda al sacerdote, quien la acompañó hasta donde acostumbraba a cuidar a sus animales, y vio que había huellas y la siguió, y que esas huellas conducían a la entrada de la cueva. Entonces un sacerdote entró y la señora se quedó afuera esperándolo, pero no regresaba. Se le hizo muy extraño que no regresaba, así que llegaron los ayudantes del sacerdote. El único que salió de la cueva fue el sacerdote y contó lo que sucedió. Por eso se dice que es el cerro encantado. La leyenda de la Huacachina. Huacachina es un oasis ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Ica, en Perú. Un oasis natural en medio de las dunas del desierto, con aguas de color verde esmeralda alimentado por corrientes subterráneas y rodeadas de palmeras. Un lugar hermoso, muy visitado incluso, ha recibido el nombre de Oasis de América. Sin embargo, sobre este lugar existen dos versiones de cómo pudo aparecer esta maravilla, y es una leyenda muy antigua, la cual les contaremos esas dos versiones. Dicen que hace mucho tiempo cerca del lugar vivía una joven doncella incaica llamada Huacay China, la cual se prendó de un joven guerrero inca con el cual se casó. Sin embargo, la guerra se encargó de dejarla sola, pues el joven murió en ella, y al enterarse, Huacay China se deprimió tanto que corrió hasta cansarse, llegando a un campo de girasoles donde se conoció con su amado. Huacay China lloró desconsoladamente día tras día hasta que poco a poco sus lágrimas comenzaron a dar forma a una pequeña laguna, y ella siempre estaba en su orilla. Así que un día pasó un joven guerrero que apreció demasiado la belleza de la joven que quiso poseerla. Ella se dio cuenta y corrió hacia la laguna. Justo antes de ser alcanzada y se sumergió. El guerrero estuvo esperando por horas. Al final se cansó y se fue. Huacay China quiso salir del agua, sin embargo se dio cuenta que ya no tenía piernas, haciendo la cola de un pez como una sirena, y es por eso que nunca pudo dejar la laguna. Sin embargo,
aún seguía llorando la pérdida de su amado. En la segunda versión, muy parecida a la primera, se dice que una hermosa princesa inca que vivía cerca del lugar se llamaba Waka China, que se enamoró de un joven guerrero inca, el cual murió en una batalla. Después de un tiempo, la joven princesa recibió la noticia de que su amante había muerto y decidió ir al lugar donde habían visto la primera vez. La princesa era hermosa, de ojos verdes, hermosa cabellera y poseía una voz melodiosa, capaz de herir el sentimiento a quien pudiera oírla. Waka China encontró un árbol del garrobo y cavó un agujero en el cual entonaba una triste canción llamando a su amado. Al parecer, sus lágrimas formaron un pequeño charco donde se sumergió, y al salir se cubrió con una sábana para que no se note sus desnudos. Poseía un espejo donde vio con sorpresa que un hombre, al parecer un joven cazador, la observaba con lujuria, y como un sátiro se abalanzó hacia ella. La princesa huyó del joven por las dunas, desgarrando su sábana por los arbustos del lugar. Poco a poco iba desprendiéndose la tela rasgada, convirtiéndose en hermosas dunas grandes, y ella siempre con su espejo. Pero da la suerte que en un descuido se le cayó de sus manos y se quebró. Más fue una sorpresa que este espejo roto se transformó en una laguna, y la princesa, al entrar a la laguna, se transformó en una sirena, la cual nunca abandonó el lugar. Las brujas de Cachiche. Cachiche es el nombre de un pueblo que desde épocas pasadas fue sinónimo de hechicería para muchos peruanos. Cachiche parecía un pueblo de brujas, pues albergó incontables mujeres que, de acuerdo con los iqueños, poseían poderes sobrenaturales, utilizados, según decían, para extirpar los males del cuerpo y preparar brebajes que garantizaban el amor de la pareja, entre otras santerías. La bruja más famosa de Cachiche es, sin lugar a dudas, Julia Hernández Pecho, viuda de Díaz, una bruja que, según cuentan, murió a los 106 años de edad, luego de una azarosa vida llena de sortilegios y hechizos, pero solo de los buenos, de los que juran, de los que reconcilian corazones. Ella no hacía daño, ella no era malera. Esto es lo que afirman sus defensores y sus historiadoras oficiosas, aquellas que vaticinaron un retorno seguro a Cachiche si se contemplan fijamente los ojos de la estatua, aquellas que cuentan con espanto y horror la apocalíptica certera profecía de la palmera de las 7 cabezas, una demostración evidente, dicen ellas, del poder sobrenatural de Doña Julia. Cuenta la leyenda que la bruja predijo que Ica se hundirá cuando reverdezca la 7ª cabeza de la palmera que se encuentra en la laguna seca. En la bruja acertó, pues Ica quedó bajo las aguas en enero de 1998. El río se desbordó, miles de personas resultaron damnificadas. La gente asegura que ese año, no hace mucho, ya se quemó la 7ª cabeza de la palmera. Desde esa fecha no han dejado de hacerlo. Historia del Señor de los Milagros. En el siglo XVII, Lima contaba con una población de 35.000 habitantes, cantidad que se iba incrementando con la llegada de miles de personajes atraídos por la prosperidad y riqueza. Además, era común el tráfico de esclavos, quienes llegaban procedentes de África Occidental, clasificados por castas: congos, mandingas, carao, melíes, mondongos, mozambiques, terranovos, minas y angolas. Precisamente, los angolas fueron llevados a la zona de Pachacamilla en 1651, y al estar instalados se organizaron para construir sus cabañas o callejones, divididos en habitaciones, en donde rendían culto a distintas imágenes o santos. Estos actos les recordaban su libertad y cantaban siempre su lengua nativa. Ellos también se preocupaban por los enfermos y que tuvieran un entierro decente. Los negros angola eran el grupo más numeroso entre los esclavos negros, pero no eran muy valorados, pues eran los más baratos, porque eran considerados como pusilánimes, enfermizos y poco propensos a la cristianización. Un grupo de negros construyeron una cofradía en el barrio de Pachacamilla, llamada así porque habitaron allí unos indígenas de la zona prehispánica de Pachacamac. En uno de sus padres de adobe, un negro angoleño
Bajo inspiración divina, plasmó en 1651 la imagen de Cristo crucificado. La imagen fue pintada al templo en una pared tosca cerca de una acequia, día y con un acabado imperfecto. El esclavo angoleño no tuvo estudios de pintura y ejecutó la obra por su propia fe y devoción a Cristo. El 13 de noviembre de 1655, a las 14:45 horas, un fuerte terremoto estremeció Lima y cayó, derrumbando templos, mansiones y las viviendas más frágiles, generando miles de víctimas mortales y damnificadas. El temblor afectó también la zona de Pachacamilla, donde todas las paredes del local de la cofradía se derrumbaron menos una. El débil muro de adobe donde estaba la imagen de Cristo quedó intacto y sin ningún daño. Fue el primer milagro. La leyenda del río Hablador. Hace mucho tiempo vivía el dios Sol, conocido también como Inti, así como también un dios joven, bondadoso y de gran postura llamado Rimac. Él gustaba de bajar al mundo de los humanos cada cierto tiempo para contarles bonitas historias, y con el tiempo se ganó el cariño y respeto de los humanos. Un día Rimac miraba hacia la tierra por una de las ventanas del Palacio Dorado, acompañado de otros dioses, y notaron con inquietud que las llanuras empezaron a sufrir de sequías, así como todas las plantas que fueron rápidamente marchitándose. Los hombres sufrían sed al igual que los animales. Al ver la magnitud de la seriedad del caso, los dioses muy preocupados se acercaron a su padre Inti para pedir ayuda y salvar la tierra de la terrible sequía. Inti dijo que era imposible y ya la única solución para conseguir agua era necesario el sacrificio de uno de los dioses en el altar de fuego. Los dioses ante eso callaron, pero para sorpresa de muchos, la diosa Chakya, quien se destacaba por su belleza y justicia, se acercó donde su padre Inti y se ofreció sin dudarlo por dicho sacrificio. Por otro lado, Rimac, que adoraba a su hermano, se arrodilló ante su padre y implorando su atención pidió que él sea sacrificado en lugar de su hermano. Chakya, agradeciendo su gesto, pero no aceptó, y le dijo que los hombres le extrañarían mucho por sus maravillosas historias. Sin embargo, tras la persistencia de Rimac, Inti aceptó resignado el sacrificio de ambos. Más tarde, ambos dioses se dirigieron hacia el altar de fuego para ser sacrificados, y tras finalizar el ritual comenzó a llover en la tierra. Cuando los yungas, antiguos hombres de la costa, se percataron de la lluvia, agradecieron muy contentos al cielo por la tan necesitada agua. Chakya y Rimac, ahora esparcidos en infinidad de gotas, cayeron sobre las montañas cercanas al gran valle de Lima, y tras esto se convirtieron en un gran río que corrían jugando y riendo de camino hacia el mar. A naves allí se elevaron en forma de nubes que se perseguían una y otra vez hasta llegar al cielo, y nuevamente volvieron a caer en forma de lluvia. Esta aventura solo les duró 40 noches, ya que Chakya se convirtió para siempre en lluvia, y Rimac en el río más hablador de la costa peruana. Muchos dicen que aquellos que se sientan en las orillas del río Rimac escuchan claramente un susurro en forma de voz humana que cuenta muy bonitas historias. Por eso lo llaman Rimac el río hablador. La leyenda de Pachacamac. Había una doncella muy hermosa llamada Cabillac. Todos los dioses la pretendieron porque tenía una belleza impresionante, pero ninguno logró su propósito. Con el rey Huiracocha era un sabio. Encontró la manera de transformarse en pájaro para conquistar a la doncella. Este se puso en un árbol, echó en su semen e hizo caer el fruto delante de la mujer. Ella comió sin saber el fruto y quedó embarazada, así la doncella. Es así que tuvo una hermosa niña hasta que cumplió un año. Hubo una reunión de todos los dioses para saber de quién era la hija de Covillaca, pero ninguno contestó nada. Cuando el rey Huiracocha estaba sentado humildemente con harapos y la doncella ni la miraba, era vanidosa para creer que una raposa fuera el padre de su hija. La doncella le dijo a su hija: ¿dónde reconoce a tu padre que se encuentra aquí? La niña gateándose fue al lado de con el rey Huiracocha, el hombre Harapos. Al ver eso, la madre asqueada echó a correr en dirección del mar y se arrojó al agua para desaparecer.
Luego Conirraya corre tras de ella para decirle la verdad, que se había disfrazado para quitarle la vanidad. Conirraya apareció con un traje de oro y llamó a Cabiyaka para que lo viera, pero ella no volteó. Estaba asqueada por lo que había visto y no quería volver a Conirraya a Wiracocha. En la batalla de perseguirla, Conirraya a Wiracocha en su camino encuentra un cóndor, el que le dice que tendrá larga vida. La doncella se fue al mar con su hija y se quedaron convertidas en piedra. La viuda alegre, Lambayeque, con traje que cubre hasta los pies, sobre él un manto grande, ambos de color de una noche tormentosa, cuando la luna está verde. O sea, luna nueva se apareciendo en la esquina entre las calles Arequipa y Grau. Una señora de pequeña estatura que afirma se presenta vestida de blanco. A veces sale y corría a pasear por las calles acercándose a algún parroquiano, o dejar que se le acerquen a ella. Otras veces ya rendida parece que va a recuperar fuerzas sentándose en una banca del parque. En la vida alegre cerca del cementerio. En cierta oportunidad la señora encontró a don Bartolomé Chamaya en su casa de la calle Santa Clara, en paños menores porque hacía mucho calor. Don Bartolomé estaba en el quicio de la puerta de su casa. La mencionada dama lo invitó para que la acompañara. Ángel no esperó segunda petición y fue del brazo de ella, pero después de haber caminado unos cuantos metros, el afortunado personaje se dio cuenta que don Chamaya iba en traje de Adán y con justicia tuvo temor. Las mujeres se cuidan hasta después de muertas. Cuenta que cuando la mencionada mujer se veía muy sola, echaba a llorar con tanto sentimiento que parecía una criatura. En otra ocasión dicen que don Miguel Egart, a quien llamaban cariñosamente el Sambo Egart, se encontraba de licor en una tienda. Al verse mareado salió para irse a su casa, y al pasar por el parque vio a una señora sentada en una banca, y para él fue todo un paraíso en esos momentos, al verse los dos solitos. Egart, acercándose, le preguntó a la señora qué hacía ahí, y se deseaba que la acompañara, empezando a llover los piropos y otras cosas lindas por el Sambo Egart. Él le seguía enviando palabras amorosas. Llegando al tamarindo rumbo a la Alameda, no la podía alcanzar al darse cuenta a donde se dirigía nada menos que al cementerio. El Sambo Egart sacó su revólver y disparó 5 tiros a este personaje. Invadido por un frío extraño, el valiente regresó y decepcionado, levantándose muy temprano para componer el cuerpo con un guaracás de yonque. Juntos con sus amigos a quienes narró lo sucedido, y ellos le informaron que era la viuda alegre. Seguía la chupeta y las composturas de cuerpo en las madrugadas como de costumbre. El macho Egart enfermó y no duró ni 4 días más. Se fue en pos de la viuda alegre. Como la señora encontró su otro gil, se encontró satisfecha y dejando los lechosones hacer sus correrías sin estorbo. Santiago Apóstol. En Pachaquicha y Chambará, cuando el cielo comienza a oscurecer y amenaza la tempestad, se abren despacio los cerros y de su entrada lentamente sale un amaro. Sobre las grietas se agolpan los vientos y giran hiriendo al demonio. Rápidamente sube entonces a los cielos, silba y se remolina en torno suyo, salvo el helado. El demonio en forma de serpiente sube y sube, centellando sus ojos morados abajo en la tierra. Gimen los maizales y a cada salto el amaro vomita granizo sobre los campos y caminos. Santiago Apóstol entonces monta su caballo blanco como nieve y galopa entre las nubes. Se ve claro como el caballo corre sobre el cielo. En Alata, San Blas, Angasmayo y Yagurí todos se sosiegan, pues el apóstol llega a confundir al demonio. Santiago tiene una hermosa carabina y con ella lanza balas de oro. Retoma los arcos del cielo a cada disparo y el amaro huye esperando, espejeando su lomo por entre un cielo torvo y desparejo. La bala primero brilla en la puerta y luego retoma largamente. Por entre bosques de nubes escurre la serpiente seguida del apóstol. Ya
al fin desfallece y muere. Cae en lugares solitarios. Nadie ha visto los pedazos del demonio. La tierra es insaciable y el estómago